¿Cuánto se ha dicho sobre la posmodernidad? Un filósofo italiano de nombre Gianni Battimo dijo en una de sus obras: la misma noción de realidad es violenta. Esta nueva elaboración socava de toda esa necesidad de realismo, de certezas. Mi relativismo no es absoluto. Lo real se da, pero dentro de ciertos paradigmas. Se puede establecer si una proporción es falsa o no, pero solo dentro de paradigmas, un momento histórico, una determinada disciplina científica. De igual forma, un filósofo francés de nombre Jean-François Lyotard dijo: bajo la palabra posmodernidad podrán encontrarse agrupadas las perspectivas más opuestas. Esto hace indefinible la posmodernidad, puesto que el término mismo puede tener múltiples significados. Sus propias definiciones pueden ser complementarias u opuestas al pensamiento que se construye en torno a él. Pero es justamente esta la esencia de la posmodernidad, la sensación que todo y nada puede ser, donde la verdad única sobre algo no existe, sino una variedad maravillosa de pensamientos que funcionan con la misma validez. Averiguando sobre autores posmodernos, nos encontramos a Philip K. Dick, quien tuvo gran influencia en el género de la ciencia ficción. Este escritor se inscribe dentro de un contexto de Guerra Fría, donde dos potencias imperantes entraban en un conflicto indirecto para superponerse una a la otra. Dentro de sus principales obras se encuentran El hombre en el castillo, Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, Una mirada a la oscuridad, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Y Ubik, siendo esta última a la que prestaremos nuestra atención. Esta obra fue publicada en el año 1969 y nos presenta un futuro distinto al actual, donde predomina el uso de poderes psíquicos junto al estado de semivida. Pero en un viaje a la luna, sucesos desafortunados les ocurren a los personajes principales, los cuales le hacen dudar tanto a ellos como a nosotros, los espectadores, cuál es la verdadera realidad dentro de la obra. ¿Existe una? ¿Existen muchas? ¿Hay algo verdadero en qué creer? Intenciones que son netamente parte de un autor postmoderno. Nuestra intención en este video será la de evidenciar mediante 3 ejemplos cómo la corriente de pensamiento postmodernista es capaz de explicar elementos fundamentales para entender la novela Ubik de Philip K. Dick. El primer ejemplo resulta ser cómo los multiversos o distintas realidades inciden dentro del plano temporal en el cual se desarrolla la novela. El segundo ejemplo es el de demostrar mediante la relatividad por qué distintas personas que ven un mismo hecho en un mismo lugar, aún así lo presencian e interpretan de manera diferente. Y el tercer ejemplo pretende dar a conocer que no existe una verdad única válida para comprender distintas vivencias o realidades. Y aunque esta pareciese así, siempre habrá otra realidad igual de válida. Querida, llegué. Hola, pensé que no ibas a llegar. Mujer, por favor, no molestes, que estoy cansado. Ah, ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó, mujer? Ya no doy más. El Gárate que me da más trabajo. El Fernández que me sobreexplota. Ya no sé qué hacer. Tranquilo, yo sé qué hacer. La mejor forma de pedir una cerveza es pedir Ubik, elaborada con lúpulo, rigurosamente seleccionado y agua de la más absoluta pureza, envejecida hasta alcanzar el sabor perfecto. Número 1 entre las cervezas de la nación. Prueba Ubik, no te arrepentirás. Atención, usar siempre según las instrucciones y con precaución. Energía positiva de la materia y la energía gravitatoria negativa. Ya lo sé.
Una de las características principales para entender Ubik de Philip K. Dick es lo que pasa dentro de la obra con respecto a los multiversos que se expresan dentro del mismo relato. Stephen Hawking, en su libro El Gran Diseño, expresa cómo a través del Big Bang, o por culpa del Big Bang, se creó nuestro universo. No obstante, tras este acontecimiento, no solamente se creó nuestro universo, sino que muchos otros más, que son alternos y diferentes con respecto al nuestro. Una de las cosas más importantes que aparece en Ubik es cómo los multiversos inciden dentro del mismo plano temporal que Philip K. Dick nos presenta en la obra. El caso más notorio de este fenómeno es el primer momento en donde Pat conoce por primera vez a Joe. Cabe señalar que Pat tiene la habilidad de cambiar elementos del presente transformando el pasado. Teniendo eso en mente, Pat debe hacerse un examen para poder medir su campo antipsíquico, lo cual Joe era el único capaz de hacer en esos momentos. Antes de que se revisase la prueba como tal, Pat le presenta un folleto, un papel, el cual demuestra el examen ya terminado, es decir, los resultados del examen, sin antes haberse hecho el propio examen. Yo encuentro esto increíble, ya que, como se mencionó anteriormente, no se había hecho el examen, pero aún así estaban los resultados. Sin embargo, cuando se hace la prueba, aparecen otros resultados completamente distintos al que Pat le presentó a Joe, señalando cómo se alternan las realidades y cómo Pat es capaz de transformar ese mismo plano temporal convirtiéndolo en otro. La teoría de que los varios multiversos inciden dentro del mismo plano temporal, tanto en Ubik como en nuestra propia realidad, es válida si la analizamos también dentro del mismo campo de pensamiento o corriente de pensamiento del posmodernismo. En este sentido, cabe señalar que el posmodernismo no valida o no ostenta una verdad única como una verdad absoluta. Es decir, no hay solamente una sola verdad, no hay solamente una forma de interpretar el mundo, o no hay solamente una forma de entender todo. Y también descarta los dualismos, descarta si una cosa se puede entender de A o de forma B. Por lo tanto, la incidencia de varios multiversos es relevante para el posmodernismo en el sentido de que hay más cosas de que nosotros podemos comprender. Nosotros entendemos nuestro universo o nuestro mundo como tal, pero no invalida el hecho de que existan otros multiversos y que estos inciden dentro de nuestro campo de vida o campo cotidiano. Otra perspectiva que podemos darle a nuestra categoría de análisis es el tema de la relatividad. La relatividad surge por la teoría de la relatividad de Einstein, la cual dice que los sucesos físicos van variando según el tiempo y el espacio. Por lo tanto, si entre dos personas, una se quedara en la Tierra y la otra viajara al espacio, la persona que está en el espacio va a envejecer lentamente en comparación a la que se encuentra en la Tierra, debido a que se encuentran espacios y tiempos distintos. Por lo tanto, si tomamos esta teoría, podemos darnos cuenta que la posmodernidad se instaura en una época donde todo es relativo, donde no hay una verdad absoluta, donde no hay una realidad total. De esta manera, podemos mencionar que la teoría de la relatividad de Einstein no solamente influyó en la ciencia, sino además en la filosofía. Podemos mencionar al filósofo italiano Gianni Battimo, quien plantea que las distintas perspectivas que se le dan a un acontecimiento son dadas también por las distintas interpretaciones que se le da a algo. Es por esto que para Battimo el tiempo depende de la posición relativa del observador. La certeza de un hecho no es más que eso. En el fondo, una verdad es relativamente interpretada y por lo tanto es incierta. De esta manera, así como para Einstein el tiempo era relativo, para Battimo es relativo la interpretación. Bueno, ahora nos podemos preguntar cómo se relaciona el tema de la relatividad con el libro de Philip K. Dick llamado Ubik. Esto lo podemos ver
claramente en lo que significa Ubik, o sea, en cómo uno puede ir interpretando lo que es Ubik en la obra. Podemos ver en la portada de este libro cómo se nos presenta Ubik como un sprite, pero también dentro de la obra se presenta como un ungüento, por lo tanto no se sabe bien qué es. Pero además, dentro de los primeros capítulos, Ubik se nos presenta como un artefacto en liquidación. Luego, mientras avanza la obra, también es presentado como café, como máquina de afeitar, como acondicionador de pelo. Por lo tanto, dentro de la primera parte de la obra, Ubik es más que nada un artefacto consumible, un objeto consumible. Pero luego de que los protagonistas hacen este viaje a la luna y vuelven, Ubik pareciera ser la única solución a salir de este estado de incertidumbre. En el fondo no sabe si se estaba en la semivida, si ellos habían muerto o era Runzeiter el que había muerto. Por lo tanto, Ubik aparece la solución a este estado. Pero al final ya del libro, Ubik es presentado como la verdad, como el antes y el después, el origen de la creación. Por lo tanto, también se relaciona un poco con lo que nosotros entendemos del origen de las cosas relacionadas con Dios, por ejemplo. Entonces, al leer el libro Ubik, nosotros interpretamos y ustedes interpretaron distintas visiones de lo que es Ubik. No hay una verdad absoluta de lo que es Ubik, porque incluso al final de la obra tampoco queda muy claro. O sea, fue Runzeiter el que murió, fue Joe el que murió, están en la semivida, no se sabe muy bien. Por lo tanto, Ubik mantiene este hilo conductor de un poco variar con las realidades y con las distintas interpretaciones de la obra. Tercera y última de las perspectivas analizadas en esta categoría de análisis, que tiene como base el rechazo de los posmodernos al dualismo y a la verdad absoluta, teniendo como base de este análisis la obra de Philip K. Dick llamada Ubik, trata sobre cómo se manifiesta la realidad en esta obra. Para los posmodernos, la realidad que se había construido en la historia de la Europa occidental a partir de los cimientos de la antigua Grecia es una verdad agresiva, es una verdad que se manifiesta de manera totalmente totalitaria, absolutista. Sin embargo, ahora la realidad se pone en cuestionamiento. Existen múltiples realidades que se pueden manifestar. En el siglo XIX, filósofos como Marx, Nietzsche y Freud también ponen en cuestión esta realidad. Marx decía que los sujetos son los que construyen la realidad a partir de las coyunturas y los contextos en los cuales se encuentran, mediante factores socioeconómicos, culturales, históricos, entre otros. Freud, por otra parte, decía que la realidad no era más que una proyección a partir del inconsciente, era una realidad que construían los mismos sujetos. Entonces, lo que tienen en común todos estos filósofos es la construcción de la realidad a partir de la individualidad. Esto se ve reflejado en Ubik, de Philip K. Dick. Lo que aparece en Ubik no es solamente que la fantasía es parte de la realidad, sino que la fantasía es lo único que es real. Tenemos tres maneras distintas de ver la realidad dentro de la obra. La primera es viéndola desde la perspectiva de Jory. Jory funciona como un personaje constructor y estructurador de la realidad. Él construye el mundo donde habitan durante cierto tiempo en la obra los trabajadores de Runzeiter, sin que ellos se hayan enterado de que ese mundo era estructurado por Jory. Entonces Jory funciona como una especie de realidad que supera las múltiples realidades de los otros personajes, incluso de Pat, siendo que ella tenía poder de discernir cuál era la realidad que iba a funcionar finalmente. Pero Jory se sobrepone a eso. Sin embargo, Joe, nuestro protagonista de la obra, logra obtener Ubik a pesar de que dentro de este plano de la realidad de la semivida que estructuraba a Jory, no quería que Joe tomase Ubik. Y él aún así lo consigue, también gracias a Ella Runzeiter. Sin embargo, luego nos da a parecer de que en realidad ninguna realidad existía realmente dentro de la obra. Porque Runzeiter, quien permanecía fuera de la semivida, saca una moneda de su bolsillo y se da cuenta de que Joe está en la moneda. Entonces nos deja en la incógnita finalmente cuál es la realidad. La que se presenta a partir de Jory, la que se presenta a partir de Joe, la que ha construido Pat en múltiples ocasiones, o
la que se presenta como Ron Saiter dentro de la semivida, esta es la realidad de Ubik, una realidad que no podemos estar seguros cuál es finalmente la verdad. La posmodernidad. Todo lo que es puesto bajo ella es visto peyorativamente, porque el posmodernismo representa no solo la destrucción de antiguos valores, sino también el cuestionamiento mismo del proyecto de la modernidad. Es un pensamiento desafiante que no permite el absoluto de nada, siquiera del propio relativismo. El posmodernismo es un movimiento que sería capaz incluso de obrar contra sí mismo, puesto que es la negación a todo lo que busca establecerse como verdad. Sin embargo, debido al mundo de la ambigüedad que abre el posmodernismo, resulta ser un término difícil de definir. ¿Cómo definir aquello que democratiza las perspectivas e interpretaciones? ¿Cómo primar un significado sobre el otro si el posmodernismo plantea que no existe la verdad? Philip K. Dick entra en la categoría de lo posmoderno. Su obra goza de una maravillosa literatura de ciencia ficción, donde podemos sentir en cada página el temor a lo real. Pero, ¿qué es lo real? Y precisamente ahí radica el miedo puesto en obras como Ubik, donde la realidad no tiene forma ni rostro, sino más bien es la multiplicidad de perspectivas que construyen realidades individuales. Existe la negación por parte de los posmodernos que se construya una realidad colectiva donde todos podemos aspirar a ella. No pueden construirse valores objetivos según los posmodernos en una sociedad donde prima la subjetividad. La realidad está fragmentada. En el siglo XVII, René Descartes radicalizó su escepticismo, colocando en duda el aparecer de las cosas. Concluyó afirmando que lo único real era que existía, puesto que lo único indudable era su posibilidad de dudar. Pero, ¿qué tan seguros estamos de nuestro existir? ¿Qué tan seguros estamos de que no existen otros planos de la realidad donde seamos seres posibles? ¿Qué nos priva de cuestionarnos si no somos construcción de un pensamiento omnipotente? Yo le pregunto a quien presta atención a este video, ¿qué tan seguro estás de que tu perspectiva de la realidad pertenece a un plano verdadero de la existencia?